continuarlo en los días subsiguientes hasta que hay el acuerdo del 20 de mayo. Presidenta. Congresista Víctor Andrés García Belón. Usted mencionó que estaba también la señora Cecilia Blume representando ¿a qué empresa? A OAS. Creo que era asesora, fueron presentados como asesores. De OAS. Claro. O sea, toda esta gente que usted mencionó trabajó en las negociaciones con OAS. No. Luego de esa primera reunión, las reuniones se dieron por la información que yo tengo y que yo recabé, entre la gerencia de promoción de la inversión privada, el representante de OAS, el representante del AMSAC. Eso es. ¿En la municipalidad o en otro lugar? La Municipalidad de Lima. ¿Sus funcionarios se reunían con el señor Valfredo de Asís también? Igual que con el señor Barata. Igual que con el señor Bianchi, no sé cuánto con el señor Barata, pero sí con el señor Pereira. ¿Conoce al señor Leo Piñeiro? Sí. ¿Podría indicarnos también desde cuándo y en qué circunstancias lo conoció? Sí, me visitó 3 veces durante el periodo en que yo fui alcaldesa, hasta antes de que lo priven de libertad en Brasil. Recuerdo, un mes antes vino a Lima y fue siempre en el Salón Azul. Está en mi agenda pública las reuniones con él y fueron de carácter protocolar. Y una vez, que vino con la delegación de la presidenta Dilma Rousseff junto con muchísimos otros empresarios brasileños. ¿Ha tenido reuniones con usted durante sus candidaturas, el 2010, el 2014, o No. ha sido solamente durante el ejercicio de su función? Solo en el ejercicio de mi función. ¿Podría alcanzarnos, ya que es una agenda pública, las fechas Sí. en las cuales ha tenido estas Sí. reuniones? Sí, Y si es- las alcancé a la Fiscalía, se las puedo alcanzar a ustedes. Por supuesto. Y la agenda que convocaba estas reuniones también. Visitas protocolares, dice. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Sí, entendemos que eran las visitas protocolares, pero ¿de qué se trataban? ¿Solamente era de un saludo o trataban qué otros temas? ¿Nos podría señalar, señora Viera? Gracias, presidente. Sí, con mucho gusto. Señora Villarán. Las reuniones trataban, por supuesto, de la materia que competía a la municipalidad y a la empresa OAS, es decir, cómo iba avanzando el contrato, el proceso, el diálogo en primer lugar, después cómo iba avanzando la adenda. Mucha preocupación expresé yo al señor Piñeiro antes de que fuera privado de la libertad en Brasil por el incumplimiento del contrato del fideicomiso de Río Verde en relación a la población Shipibo con IVA, que era el proyecto del conjunto habitacional Shipibo con IVA. Me llamaba poderosamente la atención el atraso de la empresa OAS en iniciar la construcción, habida cuenta que ya se tenía un terreno para la construcción de ese conjunto habitacional. Si eso hubiese ocurrido, no hubiesen sido víctimas del incendio pavoroso que hubo en el lugar donde ellos viven actualmente, en Cantagallo. Entonces no eran reuniones protocolares, sino reuniones de trabajo, reuniones de Reuniones en las seguimiento. que yo expresaba algunas preocupaciones, porque como usted sabe, se fiscaliza y se sigue el proceso, no al detalle, pero sí en términos generales, todos los procesos que ocurren en la municipalidad, dentro de ellos los procesos de concesiones. ¿Tiene conocimiento, fue informada si alguno de sus altos funcionarios conocía o se reunió también con el señor Leo Piñeiro en Perú o en Brasil? No tengo conocimiento de que se haya reunido fuera, pero en Lima sí se han reunido conmigo y con el señor Piñeiro. Al inicio de las reuniones siempre estaba yo cuando él venía, no siempre, pero en 3 o 4 ocasiones que les voy a hacer llegar los días en que lo recibí en el Salón Azul, sí. Luego de eso pasaban a los funcionarios a tener reuniones en la gerencia. ¿Quiénes son estos funcionarios? Los funcionarios eran los gerentes de promoción de la inversión privada, el equipo de la gerencia de promoción de la inversión privada y los funcionarios del AMSAC y de OAS.
sea, los mismos que ha mencionado reiteradamente y a los cuales ha señalado como gerentes durante todo el periodo. Exactamente. Todos. Bueno, cada uno en su momento, con sus equipos, ¿no? Porque la gerencia de promoción tiene subgerencias también. ¿Podría indicarnos los nombres de los funcionarios de Odebrecht y de OAS con los que la Municipalidad Metropolitana de Lima negoció el contrato de concesión y la adenda de bancabilidad del proyecto Vías Nuevas de Lima? En el caso de Odebrecht, ha sido, por lo que tengo conocimiento, el señor Pereira, y tiene que haber sido el señor Barata porque él fue el que firmó por la empresa. No firmó por la empresa el señor Barata el contrato, lo firmaron el gerente de promoción de la inversión privada y le voy a decir quién por la empresa, pero el señor Barata estuvo presente. ¿La primera adenda? La adenda número 1 fue firmada por LAMSAC, OAS y por la gerencia de promoción de la inversión privada. Los funcionarios, por favor. El señor Domingo Arzubialde, el arquitecto Domingo Arzubialde, entonces gerente de promoción de la inversión privada. En el caso de LAMSAC fue el señor Valfredo de Asís, ¿es su apellido? Sí. Y el señor, en el caso de OAS, el señor André Bianchi. ¿Y el acta de trato directo del proyecto Líneas Nuevas de Lima? No recuerdo quiénes lo firmaron, lo firmó por nuestra parte el señor Jaime Shimabukuro, gerente de promoción de la inversión privada. Perdón, ¿quién? Jaime Shimabukuro, gerente de promoción de la inversión privada. Finalmente, señora Villarán, ¿se han hecho públicas la existencia de declaraciones de los denominados doleiros, personas que viajaban desde Brasil para entregar dinero a funcionarios de OAS con la finalidad de pagar las denominadas propinas a funcionarios públicos peruanos? Se ha confirmado además que hay ingresos de estas personas que coinciden con el periodo inmediatamente previo a las elecciones de revocatoria que se realizaron en marzo del 2013. ¿Tuvo conocimiento de la existencia de esta modalidad de ingreso de dinero para el pago de coimas a funcionarios peruanos? No. ¿Recibió usted algún ofrecimiento por parte de funcionarios de OAS para beneficiarlos en el proyecto de infraestructura que venían ejecutando? Jamás. ¿Tiene conocimiento si alguno de sus funcionarios recibió algún ofrecimiento? No. Igualmente se han hecho públicas las denominadas planillas de Odebrecht, planillas de la Oficina de Operaciones Estructuradas que contienen 2 anotaciones de entrega de dinero a un personaje denominado Budian. ¿Tiene conocimiento de a quién se refieren en Odebrecht con esa denominación? No. En las planillas antes mencionadas aparecen 2 pagos realizados a este personaje. El primero, el 26 de febrero del 2014 y el segundo, el 2 de octubre del 2014. Ambos pagos se realizaron durante su gestión como alcaldesa de Lima y en la planilla se indica claramente que se refieren a Concesao Rutas de Lima, el proyecto que venía ejecutando Odebrecht y que fue adjudicado durante su gestión. ¿Recibió usted algún ofrecimiento por parte de funcionarios de Odebrecht para beneficiarlos en el proyecto de infraestructura que venían ejecutando? Nunca, ya lo he dicho, no he recibido ni he propiciado ningún soborno o coima. ¿Tiene conocimiento si alguno de sus funcionarios recibió algún ofrecimiento? No. Congresista, antes de darle la palabra al congresista Quintanilla, congresista Karina Beteta. Sí, si nos podría señalar la señora Villarán, por su intermedio, señora presidenta, bajo qué términos y qué funcionario, fue Barata o fue otras personas quienes le habrían donado la arena de la herradura. El gerente municipal de ese entonces, el señor Miguel Prialé, que fue gerente en el 2011, me dijo que en la recuperación del balneario de la Herradura, que fue una obra de 11,5 millones de soles, se habían ofrecido el Grupo Brasil, así me fue informado, el Grupo Brasil, a donar arena
una arena que tenía fines cosméticos nada más, de presentación, porque sabíamos que eso no iba a resolver nada. Yo, la verdad, no consideré que eso nos comprometía en nada. Se iba a presentar la obra importante, que es todo lo que va desde Chorrillos hacia la Herradura, la recuperación completa de ese maravilloso balneario de Lima, que era lo importante y en donde se había hecho una inversión pública considerable dentro del proyecto La Costa Verde para Todos, que terminé durante mi mandato y que va desde San Miguel hasta Chorrillos. Congresista Beteta. Efectivamente, la consulta era qué funcionario, ¿no? Por parte de los empresarios fue lo que vino, nos ofreció donar la arena que finalmente se llevó el mar, ¿no? Entonces, la pregunta que le había formulado es, ¿de esto solamente trataron con el funcionario o directamente con ustedes vinieron estos empresarios a ofrecer esa donación? Entonces, sí había donación por parte de Odebrecht a la gestión que usted estaba en ese momento. La información, repito, que tuve es que el Grupo Brasil quería donar arena que tenían de obras que les sobraban para cubrir la parte de piedras de la... momentáneamente, porque la obra, como repito, es una obra de infraestructura de recuperación del balneario de la Herradura de 11,5 millones de soles, primera etapa de la obra Costa Verde para Todos, que se realizó completamente durante mi gestión y Lima volvió a estar frente a su mar y no a darle la espalda, como siempre fue así. Entonces es cosmético, pudimos rechazarlo, yo creo que lo pude rechazar, considero que eso es un error que se cometió en mi gestión porque no variaba en nada la obra sustantiva y generó mucho que hablar, ¿no? Y la verdad que considero que no debimos aceptarla, pero no porque a partir de eso nosotros tuviésemos algún compromiso con ellos. Ninguno. Bueno, señora Villarán, ¿por qué razones vinculó a la Municipalidad de Lima con la empresa OAS para la ejecución de todas las obras del proyecto Río Verde cuando el vínculo era con la AMSAC y la AMSAC subcontrataba a OAS? Porque ellos estaban ya en la zona, tenían maquinaria en la zona, tenían conocimiento de la zona desde el 2011 en que empezaron las obras, y para Invermed, que fue quien negoció estos contratos de los componentes de Río Verde, entre ellos el conjunto habitacional Shipibo-Conibo, la Alameda del Río, entre otros más, era mucho más factible, viable y menos oneroso que fuera la empresa constructora OAS la que se hiciera cargo. Eso no estaba dentro de la adenda. Dentro de la adenda está el fideicomiso de 74,5 millones y el expediente técnico de Río Verde. Recuerdo perfectamente haber recibido la información del presidente de Invermed de ese entonces diciendo que tenían que cambiar porque había una resistencia abierta de la empresa OAS a empezar a firmar los contratos de las obras del fideicomiso Río Verde. Y se le hicieron muchas solicitudes. Por eso mi conversación cuando vino a visitarme el señor Leo Piñeiro diciendo qué pasa que ustedes no quieren cumplir con aquello que se han ofrecido a hacer. Y entonces se empieza a buscar otras empresas para licitar estas obras del fideicomiso Río Verde. Lo que no sabíamos en ese momento es que la empresa estaba negociando, una vez que salió elegido el nuevo alcalde, mientras yo todavía estaba en funciones, estaba negociando que esas obras no se llevarían a cabo y por eso la demora en los contratos. Respecto a la adenda, sí es cierto y quisiera que me diga si para la firma de esta adenda 1 se consideró en el modelo económico financiero el mayor flujo de vehículos que se produciría al ampliar un cuarto carril, que no estaba previsto en la iniciativa privada presentada, en la vía de evitamiento y por consiguiente el aumento de los ingresos del AMSAC por el cobro del peaje, lo que mejoró notablemente la rentabilidad del proyecto en favor del AMSAC.
Está considerado el carril adicional de ida y de vuelta dentro de los estudios y de las 4 diferentes modalidades en el estudio de ESAN. Y se mantiene el equilibrio económico financiero. Usted se apoyó completamente en el estudio de ESAN, entonces. Bueno, uno tiene que apoyarse en los estudios de expertos internos y externos para ese efecto. Ahí están las proyecciones en 4 esquemas de demanda de vehículos en las vías. ¿Cuáles son las razones o motivos que la llevaron a cambiar los eventos de caso fortuito o fuerza mayor no imputables a las partes por el denominado eventos especiales, por el cual la Municipalidad de Lima le debe compensar a la AMSAC, y que dicha definición fue utilizada precisamente por la AMSAC en plena época electoral en enero del 2014 para solicitar una compensación de 142 millones más IGB, y que el mecanismo de compensación fue el incremento del peaje de 1 sol? Esos aspectos ya más técnicos del contrato, de los estudios y de la adenda, porque eso está en la adenda, ¿no es cierto? Sí. Son parte de las explicaciones que yo creo que tienen que darlos, en este caso, y tiene muy buena explicación el arquitecto Domingo Arzubialde, porque no varían el equilibrio económico financiero, repito. Bueno, los limeños pagan más ahora. Diga usted las razones y motivos que la llevaron a aceptar un trato directo para compensar al AMSAC por esos 142 millones más IGB, 142 millones de dólares más IGB, en lugar de ir por un arbitraje para salvaguardar los intereses de la municipalidad. ¿Sería acaso que OAS financió a lo mejor alguna campaña, su campaña electoral, toda vez que dicho trato directo se inició en agosto del 2014? El trato directo se inició desde el primer momento del año 2014. ¿Sí? Hay en esta documentación que tengo aquí, señora presidenta, todo el proceso del trato directo que se inicia en enero o febrero del 2014 con determinados oficios que envía la empresa, el concesionario, respecto a los montos mayores, repito, a los montos mayores de las indemnizaciones que superaban de lejos lo que se había planteado en el contrato original, y a la demora en la liberación de áreas, así como en la nueva normativa que tenía que ver con temas geológicos y de peligro sísmico en una obra que tenía un túnel debajo del río Rímac. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, solo quiero hacer una pregunta. Gran parte de la reunión se ha debatido respecto a un contrato que sería lesivo al interés de Lima Metropolitana y por consiguiente al Perú. Y también se ha dicho que este contrato tenía cláusulas de estabilidad jurídica y estabilidad tributaria. La pregunta es, ¿cuáles eran las penalidades o los posibles perjuicios de una resolución que hubiese adoptado la Municipalidad de Lima ante esa situación? Gracias, señora presidenta. Los cálculos que se realizaron en su momento respecto del no cumplimiento, es decir, de la rescisión unilateral del contrato por parte de la municipalidad, era que íbamos a terminar en el CIADI pagando costos altísimos por el incumplimiento de ese contrato con estabilidad jurídica y tributaria. Señora Villarán, con respecto al informe de auditoría 303-2017, auditoría de cumplimiento a la Municipalidad Metropolitana de Lima, hay una serie de recomendaciones. Sí, por favor, señora presidenta. Es el 303-2017. 17. Usted nos refirió hace un momento que remitió todos los hallazgos a la Contraloría,
todo lo que encontraron en OSI. Perdón, señora presidenta, no me he dejado entender, no he sido comprendida. Los hallazgos, como se llamaban antes, aquellos eventos, aquellos aspectos que la Oficina de Control Interno encontraba en la municipalidad, si se trataba de los órganos de línea o en los OPDs o empresas, siempre en el caso de que se evidenciara, o por lo menos hubiese la suposición de que existiese algún perjuicio para la municipalidad, eran trasladados a la Procuraduría como corresponde. ¿Sí? ¿Hay partido? Sí, este informe de auditoría, señora Villarán, comprende el periodo sí, pero comprende, obviamente, sí, pero comprende del periodo del 1 de marzo del 2009 al 31 de agosto del año 2016. No corresponde corresponde al periodo precisamente en el cual usted ejerció el cargo de alcaldesa. Sí, claro, lo conozco, lo he leído en su integridad, y en lo que respecta a mi persona hay un solo hallazgo, y es la pregunta siguiente: ¿por qué usted no firmó el contrato, o usted no firmó la adenda, y por qué no firmó los contratos de concesión a las iniciativas privadas? Con lo cual, mi respuesta fue responder que los alcaldes no firman, que quienes firman son quienes están autorizados, tienen competencia para eso mediante el reglamento de organización y funciones de la municipalidad. En nuestro caso, la gerencia de promoción de la inversión privada es quien firma estos contratos. Esa fue la respuesta que hice a este informe que usted menciona. Ese fue el único hallazgo en relación a mi persona. En relación a su persona, señora Villarán, pero queda... que me hizo la Contraloría a mí cuando ya no estaba en ejercicio de mis funciones, en un informe que data del 2017 y que, como usted muy bien ha dicho, tiene que ver con todo un periodo largo donde ellos hacen este estudio. Pero a mi vista no fue puesto esto, sino hasta hace muy pocos meses, 2 meses creo yo, y donde se me hace una pregunta específica a mí, no siendo ya alcaldesa de Lima. Si no hubiera alguna pregunta más por parte de los señores congresistas, se agradece la presencia de la señora Susana María del Carmen Villarán de la Puente por su presentación, y habiéndose ya, y se la invita a retirarse cuando considere pertinente, a menos que tuviese algo más que compartir con esta comisión. Agradecerles su paciencia, la manera respetuosa en que se han dirigido a mi persona, y decirles que lo que he dicho acá es la verdad y que tengo documentación que refrenda y valida aquellas afirmaciones que he hecho delante de ustedes de buena fe. Espero, como les he dicho, que todo quede claro y que juntos, y ustedes que tienen un gran encargo como comisión, podamos ayudar a erradicar el flagelo de la corrupción, no solo de las empresas brasileras, sino sistémica que existe en nuestro país. Muchísimas gracias. Agradecemos a la señora Susana María del Carmen Villarán de la Puente por su presentación y la invitamos a dejar la sala cuando lo considere pertinente. Habiéndose ya consultado la dispensa de la lectura y aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados en la presente sesión y no existiendo otro tema que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:25 de la tarde del día lunes 4 de septiembre del año 2017. Bien, de esta manera finaliza entonces la prolongada sesión de la comisión que investiga el denominado caso Lavallato, que preside la congresista Rosa María Bartra, y donde se presentó la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Ella respondió ante los integrantes de esta comisión multipartidaria investigadora del denominado caso Lavallato sobre la firma de la adenda número 1 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla vía Parque Rímac y las modificaciones del mismo, obra que estuvo a cargo de la empresa brasileña OAS. También respondió a los cuestionamientos sobre el proyecto de las nuevas rutas de Lima respecto a si recibió o no financiamiento de OAS en el proceso de revocatoria promovido en su contra. La exalcaldesa dijo al inicio de su participación que asiste a aclarar los hechos y descartar cualquier acto de corrupción
dijo que los dos proyectos mencionados son totalmente distintos. El de Vías de Lima a cargo de la empresa Odebrecht y el de Línea Amarilla a cargo de OAS, que lo encontró ya comprometido por la gestión anterior. Respecto a Vías de Lima, dijo que el proyecto fue aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por ser el órgano rector del Sistema Nacional de Vías. Bien, este es un resumen de lo acontecido en esta prolongada sesión. Más información, por supuesto, la tendrá en nuestra edición de Congreso Central y también el día de mañana en Congreso Matinal. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa, pero no se mueva porque retornamos con más aquí en Agenda Parlamentaria por Congreso Televisión.